Pero esto no va de poner un parche en un proceso, sino de realmente qué transformación vamos a vivir. Yo voy a invertir 200.000 millones, ¿no? Pues veo tus 200 y 100 más, ¿no? Ese es un poco estar en esa... Y eso es lo que dicen, oye, estamos como en la carrera espacial. ¿Esto cómo nos va a afectar? ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad? Y de alguna manera cómo me va a cambiar de puertas adentro. No puede haber una agenda de inteligencia artificial diferente de la agenda de la estrategia de negocio. Tiene que ser una palanca para asegurar, para mejorar o para acelerar el plan estratégico de la compañía. Cuando uno está en un área de recursos humanos o de personas, lo que tiene que pensar es, ¿esto es una oportunidad o es un riesgo? Y la primera cosa que tenemos que hacer es empezar a cambiar esas mentalidades de riesgo, aunque es relevante tenerlo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Enclave de Inteligencia Artificial, el espacio creado por Enclave de Personas y Deloitte, en el que una semana más vamos a seguir explorando cómo la inteligencia artificial nos ha cambiado la vida, aterrizándolo al mundo de los recursos humanos, que es el nuestro, y cómo está impactando las organizaciones y los negocios. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque además representa a nuestros compañeros de viaje que nos acogen en esta casa y en la creación de este podcast. Hoy tenemos a Javier Echaniz, que además de ser socio responsable del reto de inteligencia artificial en Deloitte España, es una de las personas que seguramente está en contacto más cercano con un montón de líderes del país en cuanto a lo que se nos viene encima. Yo soy Luisa Izquierdo. Yo soy Luis Blas. Y como siempre, además de Javier, tenemos a nuestro socio de Deloitte Human Capital, Sergio Duarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien. Hoy acompañado de mi compañero en Deloitte. Nosotros siempre decimos que en Deloitte tenemos una característica que es buena gente buena. Y Javi es un representante de esa característica sin lugar a dudas. Y además, hoy nos tomamos en infinidad de condiciones. Hoy tenemos aquí dos Deloittes. Hoy somos un 2 para contra 2. ¿Quién? ¿Dos Deloittes contra con quién? Vosotros, con vosotros. Somos un equipo, somos el equipo. Hoy sí somos un 2 para 2. Somos el equipo. Bueno, qué bueno. Muchas Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Menuda presentación. Os voy a presentar a mi madre. Nada, estamos encantadísimos. Y así que nada, prepararos porque hoy vamos a hablar de lo que de verdad afecta y está haciendo que cambien las empresas españolas, que es un enfoque un poco distinto también de nuestro podcast, las grandes preocupaciones de los CEOs, lo que está funcionando, lo que no está funcionando y el papel que la IA y las personas están teniendo en toda esta transformación. Así que lo dicho, un placer tenerte. Bienvenido al podcast. O sea que... El placer es mío. Vamos a darle, Encantado. Luisa. Bueno, pues aquí arrancamos como seña de identidad con un cuestionario. Es un cuestionario muy sencillito que nos sirve para meter ritmo al podcast. Te lanzamos preguntas y tú nos respondes brevemente con lo que te venga a la cabeza, ¿vale? Inteligencia artificial, ¿amenaza u oportunidad? Oportunidad. Yo creo que sí, está. yo creo que es una oportunidad. Que es verdad que tiene ciertos riesgos que tenemos que empezar a explorar, pero sobre todo yo creo que es una oportunidad para avanzar en muchísimos campos. Uno de ellos, la escritura. IA aplicada a la escritura, ¿potenciador del talento o enemigo de la originalidad? Yo creo que potenciador del talento. Personalmente yo lo utilizo muchas veces para escribir, pero realmente a mí lo que me aporta no es tanto que hago las cosas más rápidas, sobre todo en aquellas cosas que me importan, sino que empiezo a cincelar un poco lo que escribo. Oye, ponle más de aquí, ponle un poquito menos de allá, y eso es lo que a mí me gusta. Yo creo que al final es verdad que tú puedes pedirle algo y decir, oye, pues lo que me da lo traslado, pero sobre todo para aquellas cosas donde quieres poner, ¿no?, tus ideas, plasmar un poco la visión que tienes, es una herramienta que te permite jugar mucho mejor y afinar mucho mejor lo que quieres decir. Muy bueno. Arte creado por inteligencia artificial, ¿revolución cultural o el fin de la magia? Es una muy buena pregunta. Yo creo que vamos a explorar y que seguramente a través de la inteligencia artificial generativa empezaremos a ver un nuevo arte, igual que pasó con la fotografía, ¿no?, donde al principio la pintura era una manera de representar la realidad. Cuando llega la fotografía, y esto no es mío, es de otro socio de la casa, ¿no?, pero se lo robo,
evolucionó también, ¿no? Y dio también paso a nuevos estilos. Probablemente vayamos a ver algo similar en la creatividad. Yo creo que que las personas y el ser humano no deja de sorprendernos, ¿no? Y que sobre todo sobre estos nuevos avances pues empezaremos a ver también nuevas genialidades, ¿no? Seguro. Chatbots de inteligencia artificial, ¿aliados en el trabajo o amenaza para los empleados? Aliados. Yo creo que si realmente el valor añadido de una persona es poder hacer algo que hace la inteligencia artificial, ya tienes un problema de base, ¿no? Yo creo que es un aliado. Yo creo que es un aliado sobre todo para hacer ciertas cosas que son más repetitivas, para hacer ciertos trabajos que probablemente tampoco motivan mucho a la persona y que sobre eso nos va a dar la posibilidad de dedicarnos a cosas que añaden más valor o que también desarrollan más a las personas. Personalmente yo creo que eso va a ser una oportunidad. Genial. IA generativa en educación, ¿herramienta de aprendizaje o atajo peligroso? Yo creo que es una herramienta. Yo personalmente la utilizo mucho, la inteligencia artificial, para consultarle cosas sobre las que quiero aprender. O sea, si tienes curiosidad, las herramientas de inteligencia artificial y los chatbots es una herramienta increíble, más casi que las plataformas de los cursos online, porque puedes decirle, oye, explícamelo como si fuese mi hijo de 12 años, ¿no? Por cierto, estudiando este fin de semana con él, alguna cosa que me decía es, oye, pues no tengo ni idea, vamos a preguntarlo, ¿no? Y además te permite profundizar en función de diferentes niveles, ¿no? de experiencia, ¿no? o de background. Yo creo que es una herramienta fundamental. Lo que pasa es que, como todo, pues, puede ser peligroso. Genial. Y la última, bueno, no, esta vez la última no, perdón, spoiler. IA, ¿genio de la lámpara que cumple tus deseos o computadora malvada que se hace con el control del mundo y acaba con nosotros? Que esta siempre suele ser la última. Y en clave de humor, especial generación hoy Terminator. Es que tenemos una más, claro, no podemos evitarlo. Pues yo creo que ninguna de las dos, Ajá. la verdad. Yo creo que ni genio ni villano. Yo creo que es una herramienta más con la que vamos a convivir y que nos va a dar muchísimas más oportunidades, que incluso muchas de ellas están por descubrir, ¿no? Obviamente, pues como todas las herramientas se pueden utilizar para hacer fechorías, ¿no? Pero yo creo que ni va a ser la solución absolutamente a todos los problemas, ni va a ser el origen de todos los males. Será algo entre medias. Yo decía antes, Luisa, spoiler, es que me he dado envidia siempre que... Entonces no me puedo reprimir y tengo una yo. Aprovechando que está Javier y que estás tan en contacto con lo que está sucediendo en las organizaciones de España, ¿inteligencia artificial en España estamos en vanguardia o vagón de cola? Fíjate, yo creo que empezamos a estar entre medias de lo que es Europa. O sea, nosotros sí que pensamos que hay geografías como Estados Unidos o como la zona más de China, ¿no? Y su zona de influencia, que se está aplicando de manera más agresiva a la inteligencia artificial. En Europa yo creo que estamos ahora despertándonos. Dentro de Europa yo creo que en España sí que las compañías están empezando a invertir y están empezando a tomarse muy en serio. Cuando nosotros hablamos con nuestros colegas del resto de Europa, no tenemos nada que envidiar. Lo que pasa es que es verdad que en España somos más dados a hacer que a vendernos externamente. Entonces, hacemos cosas muy buenas, ¿no? Y se están haciendo proyectos muy interesantes. Lo que pasa es que muchas veces pues, no le damos a lo mejor la publicidad de otras geografías que ponen mucho más énfasis, ¿no? Partiendo de que en el mundo de la inteligencia artificial hay un poco una ansiedad por digamos, proclamar y por enseñar todo lo que se está haciendo, etc. Pero dentro de eso yo creo que en España se están haciendo más cosas que digamos, anuncios de cara a la galería, que sí que está ocurriendo en otros sitios. Me quedo con... Estamos en el coche cafetería, entre medias, ¿no? Sí. Fenomenal. Bien. Aprovechando además un poco en la misma línea, que estás tan cerca de las organizaciones, ¿qué gran transformación crees que estamos en las organizaciones españolas? ¿Cuál es esa gran transformación que está sucediendo?
Yo creo que en las organizaciones españolas durante los últimos meses lo que se está haciendo es familiarizarse con la tecnología. Yo creo que se ha pasado un poco del efecto sorpresa, ¿no? Del efecto wow de, oye, mira qué es lo que hace esta tecnología, ¿no? Y que puede hacer un montón de cosas, a realmente ver esto que puede aportar. Yo creo que durante los últimos meses se ha estado también identificando, oye, cuáles son esos casos de uso que nos pueden eliminar esas tareas, ¿no? Más repetitivas, etcétera. Y yo creo que ahora empezamos a ver realmente cuál es la transformación, ¿no? Justo lo que decías, Luis. Es decir, esto no va de poner un parche en un proceso, sino de realmente qué transformación vamos a vivir. Yo creo que las compañías empiezan a tomar conciencia ya de que esto es una realidad. Yo creo que hace unos meses sí que veíamos, ¿no? Que había escépticos y había gente que decía, no, esto va a transformar, y gente que decía, bueno, esto es una tecnología más, tampoco hay que exagerar. Probablemente ya queden pocos de los escépticos, sino decir, oye, esto sí que nos va a transformar. Y ahora las preguntas son más de ese estilo, decir, vale, ¿cómo va a ser mi mercado? ¿Cómo me va a impactar esto en mi negocio, en mi posición competitiva? ¿Cómo va a aumentar o va a cambiar la competencia, o si se pueden dar nuevos entrantes, ¿no? Dentro de mi mercado? Y luego lo que es importante también, donde hay también preocupaciones, bueno, y dentro de la compañía esto cómo me va a cambiar. Y yo creo que vosotros estáis siendo también actores principales en esto, porque una de las digamos, piedras angulares de todo esto es el talento, es gestionar el cambio dentro de las organizaciones, cómo van a cambiar los puestos de trabajo, cómo van a cambiar incluso las organizaciones, ¿no? Y hay un montón de literatura. Es verdad que es que ahora hay quizá más literatura que experiencias reales. Ahora tenemos que pasar a decir, oye, esto es lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos, ¿no? Yo creo que siempre que dicen, no, nos acompaña, que es un gran experto, empezamos, ¿no? Es verdad que estamos aprendiendo, ¿no? Y es verdad que los que estamos más metidos en el día a día, ¿no? Y que desayunamos, comemos y cenamos con la inteligencia artificial, pues tenemos la posibilidad de aprender a lo mejor un poco más, ¿no? que el resto. Pero yo diría eso, que esa es la gran pregunta, ¿cómo nos va a transformar? Hay un ejemplo, ¿no? que me gusta, y es que estamos como en el año 97 cuando empezó Internet, y si le preguntas a una persona, oye, ¿y tú esto cómo crees que va a cambiar? ¿No? Y probablemente hubiésemos dicho que los de páginas amarillas, que a lo mejor tienen un problema, ¿no? Y que tendrán que reinventarse, pero no hubiésemos imaginado que iba a existir un Spotify, que iba a existir un Airbnb. O sea, hay cosas que yo creo que nos cuesta un poco imaginar cuáles son todas las nuevas posibilidades que nos va a traer, ¿no? ¿Y qué crees que hace tan diferente esta tecnología y esta ola de transformación frente a otras que hemos vivido antes, como la digitalización o la automatización de procesos, que también tenían un corazón tecnológico? ¿Qué hace que esta sea tan diferente? A ver, yo creo que, por un lado, desde un punto de vista de impacto en la sociedad, va a impactar prácticamente en todos los sectores, ¿no? Siempre hablábamos de que la inteligencia artificial estábamos viendo como un momento Sputnik, ¿no? Y además se está convirtiendo un poco como en la lucha entre los bloques geopolíticos, ¿no? Si veis, están diciendo, o sea, todo el mundo está sacando, ¿no?, músculo para decir, mira, yo voy a invertir 200.000 millones, ¿no? Pues veo tus 200 y 100 más, ¿no? Eso es un poco, están en esa... Y eso es lo que dicen, oye, estamos como en la carrera espacial, ¿no? Es decir, oye, esto, se están midiendo un poco la hegemonía de los bloques por los avances, las inversiones en inteligencia artificial. Lo mismo pasó también con la energía nuclear. Lo cierto es que la inteligencia artificial, yo pienso que va a impactar en más sectores, en más ámbitos, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel incluso gubernamental, ¿no? Yo creo que la energía nuclear pues, afectó mucho, ¿no? Desde un punto de vista de defensa, desde un punto de vista también de transporte, o desde un punto de vista, ¿no?, de energía. La era espacial pues impactó mucho en las telecomunicaciones, también en defensa, etcétera. Pero la inteligencia artificial lo va a impregnar prácticamente todo, desde un punto de vista personal y desde un punto de vista de cada uno de los sectores, de cómo se prestan los servicios públicos, de cómo vamos a empezar a controlar también los consumos o las generaciones de la energía, de los avances que se pueden hacer en temas de medicina
alimentación, materiales. Yo creo que de ahí viene un poco las grandes posibilidades que están habiendo, y además ya se empieza a hablar no solo de poder entender mejor el mundo que nos rodea, que es un poco lo que, ¿no?, de lo que estamos empezando del conocimiento, sino empezar a conectar áreas de conocimiento que hasta ahora no habíamos podido, ¿no? O sea, como puede ser el mundo de los materiales y el mundo de la biología. O el mundo, o sea, ciertas cosas que te pueden dar lugar a innovaciones que ahora, pues eso, nos cuesta imaginar, ¿no? Yo, Javier, aprovechando, como hablábamos antes, lo cerca que estás de las organizaciones en España y sobre todo de sus líderes en la cúspide, de los CEOs, ¿qué hay o qué preocupaciones tienen, en tu experiencia, los CEOs ahora mismo que tienen en las agendas en cuanto a inteligencia artificial? Yo creo que las grandes preguntas de los CEOs es ¿esto cómo nos va a afectar? ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad? Y de alguna manera, ¿cómo me va a cambiar de puertas adentro, ¿no? Hay una parte que nosotros consideramos que es muy importante, y es que la inteligencia artificial tiene que estar en la agenda del CEO, porque va a transformar el mercado, va a transformar la compañía y tiene que estar dentro de la agenda del comité de dirección con el CEO a la cabeza, ¿no? Y ahí hay ciertas preguntas que es dónde realmente están las mayores oportunidades y dónde están los riesgos en todo esto, ¿no? Siempre hablábamos de las valoraciones de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Esta semana Nvidia pasaba de los 5 trillón. Y siempre dicen que, al igual que pasó en la fiebre del oro, ¿no?, los que se forraron... ¿Se puede decir forraron? Sí, se puede. Yo creo que sí. Se puede decir oro. Se puede decir oro. Eran los que vendían los picos y las palas, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo. O sea, ves las compañías tecnológicas y son las que están teniendo más valoración, ¿no? Pero realmente a las compañías que no están en el mundo de la tecnología, la gran pregunta es, oye, ¿dónde está realmente el potencial para mí en esto? ¿Dónde están los posibles incrementos de ingresos? ¿Dónde están las posibles eficiencias? ¿Qué voy a hacer con esas eficiencias? ¿Qué impacto tiene en las personas? ¿Cómo voy a coordinar esto transversalmente? ¿Y cuáles son los riesgos que entraña la inteligencia artificial, ¿no? Los riesgos de abordarlo y los riesgos de no hacer nada, que también existen, ¿no? Yo creo que ya también cada vez existen menos compañías, menos CEOs que no piensen, oye, en esto no va conmigo, yo ya lo haré, sino que realmente perciben que no hacer nada es un riesgo también, ¿no?, en sí mismo. Yo creo que esas son un poco las grandes preguntas que intentamos resolver, o por lo menos también incluso de plantear, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto, ¿qué iniciativas estás viendo que realmente funcionan? ¿Dónde encontráis los verdaderos casos de éxito? ¿Dónde se esté abordando la transformación de la mejor manera posible? Nosotros lo que vemos que está funcionando a día de hoy es cuando la estrategia de la inteligencia artificial primero está embebida en la estrategia empresarial. Es decir, no puede haber una agenda de inteligencia artificial diferente de la agenda de la estrategia de negocio. Tiene que ser una palanca para asegurar, para mejorar o para acelerar el plan estratégico de la compañía. Y si no es así, a lo mejor hay que hacer algún cambio, algún ajuste en el plan estratégico o viceversa, ¿no? Yo creo que estas son la primera, digamos, clave del éxito. ¿Cómo integro todo esto? Y luego, por otro lado, cómo la inteligencia artificial deja de estar en un ámbito muy concentrado, en ámbito de tecnología o en un ámbito de inteligencia artificial y data dentro de la compañía, y realmente se convierte en una capacidad transversal, donde, por un lado, integro a los responsables de negocio y tengo sponsors de cada una de las iniciativas, y luego, por otro lado, combino lo que es las capacidades de ejecución con las capacidades también de gestión del cambio, de gestión de los riesgos y de aplicación de la inteligencia artificial para los clientes, para los empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa, digamos, transversalidad, que es lo complejo, yo creo, es, digamos, lo que vemos que está funcionando. Quizá en eso sí que vemos que hay más compañías, un poco a la pregunta que hacías antes, Luis, que hay más compañías en España que tienen esa mentalidad de integrar transversalmente la inteligencia artificial, integrarlo con el plan estratégico. Y es verdad que en otros países europeos lo que hay son, pues,
grandes iniciativas en temas más concretos, etcétera. Un poco esa diferencia. Yo, vamos, siguiendo por esa línea, no es, escuchándote, no es una barrera tecnológica, sino muchas veces es casi más una barrera en la parte cultural, en el mindset, en la adopción de cambio. Entonces, ¿qué errores típicos ves, sobre todo en funciones como las de recursos humanos o personas, que impiden avanzar más la adopción o la explosión de la inteligencia artificial en la organización? Pues quizá tú lo has dicho, ¿no? En la misma pregunta, es el ver esto desde una perspectiva puramente tecnológica. O sea, el decir, oye, nosotros ya tenemos un acuerdo con esta compañía tecnológica, con esta otra, y ya, ¿no? Hemos puesto un tic en esa parte y ya vamos avanzando. Y realmente el no gestionar cuál es el impacto en las personas, cuál es el impacto realmente en la compañía, en la organización, y empezar a caminar en ese sentido, ¿eh? Porque yo creo que tampoco es que estemos viendo compañías o que nosotros mismos tengamos los temas resueltos, sino que estamos empezando a caminar y estamos empezando también a ver cómo resolvemos muchas de estas preguntas, muchos de estos retos. Pero el generar esa capacidad y generar capacidades no es solo tecnológico, ¿no? Sino, digamos, yo creo que lo que más tiempo lleva y lo que más puede determinar la velocidad de adopción de la inteligencia artificial en la organización son las personas. Porque la tecnología está ahí. Entonces hay 3 factores que nosotros normalmente decimos, mira, si no sabes muy bien lo que vas a hacer de momento, no puedes seguir una estrategia, digamos, decir, voy a esperar y luego voy a copiar algo rápido que vea que funciona en alguno de mis competidores, porque esto no vas a tener las capacidades de manera tan rápida como para poder seguirles. Y ahí hay 3 factores, ¿no? Y probablemente en orden inverso de importancia. Las capacidades tecnológicas, obviamente tienes que familiarizarte y tienes que tener gente que sea capaz, ¿no?, de aplicarla. Los datos de tu compañía, cómo realmente tienes la información como para poder adaptar la inteligencia artificial a tu negocio, a tu forma de hacer las cosas, y las personas. Cómo realmente tienes a las personas formadas, preparadas, con un conocimiento de la inteligencia artificial, de manera que incluso no lo vean como una amenaza, y antes lo comentabais, ¿no?, sino que lo vean también como una oportunidad. Yo creo que eso es fundamental. Y en esta línea, Javier, ¿qué consejo darías tú a un director de recursos humanos que os pidiera Deloitte, ¿no?, consejos sobre cómo asegurarse de que su función está preparada para embarcarse en este viaje de la IA? ¿Cuáles son esos primeros pasos que debería dar cualquier director de recursos humanos para estar listo? Llamarte. Llamar a Sergio. Ah, mira, no está mal. Mira. Estaba esperando esta respuesta. Si no, había dicho. Estaba preparada. Esta estaba preparada por si acaso. Pero yo aprendo. Sergio es la persona que dentro del equipo que está un poco liderando, ¿no?, la transformación de los recursos, de la función de recursos humanos a través de la inteligencia artificial. Y pensamos que ahí hay una necesidad enorme. No sé tú también, ¿no?, lo que opinas, pero desde mi punto de vista todo parte realmente de cuál es la agenda estratégica de la compañía. Hay partes que yo puedo hacer realmente de manera independiente, como puede ser la formación, el realmente que la gente se empiece a familiarizar con las herramientas, el poder también hacer una gestión de cambio transversal dentro de la compañía, pero no todos los puestos se van a ver afectados de la misma manera, ni digamos en el mismo momento en el tiempo. Porque dentro de estos planes habrá puestos que realmente se van a ver impactados antes y otros después, unos en mayor medida y otros en menor medida. Entonces, todo parte también de tener claro cuál es esa hoja de ruta o cuál es también esa aspiración para empezar a identificar cuáles son los colectivos por los que tengo que empezar. Porque si no, el tema de la gestión del cambio, el tema de la capacitación, vosotros lo veis, pero puede ser algo incluso, ¿no?, una tarea enorme, con lo cual yo creo que el poder tener claro cuáles son esos primeros pasos, ¿no?, de esas personas o esos puestos que se van a ver más impactados para luego continuar. Las cosas que nosotros estamos haciendo y que estáis liderando, ¿no?, se combina una parte, digamos, más transversal a toda la compañía, empezando incluso por el comité de dirección y si puede ser el consejo también, ¿eh? Porque yo creo que muchas veces, y no se trata de que la gente sepa lo que es o no es de la inteligencia artificial, porque todo el mundo ha leído, todo el mundo tiene un cuñado que le ha dicho lo que es, sino que la gente tenga la misma visión. Eso es súper importante. Y que tenga la visión de, oye, esto
en nuestra compañía, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué buscamos? ¿Cómo estamos asegurando que realmente le sacamos el provecho? ¿Cómo estamos asegurando que lo hacemos de manera ética y cómo me va a impactar a mí? Porque yo creo que una vez que tienes eso claro a nivel de compañía, empiezas a eliminar ciertos miedos y luego empiezas a poder trabajar, ¿no?, en una parte de formación, una parte de gestión del cambio más específica o más general. Sí, yo creo que queda clarísimo escuchándote, Javier, que el gran error es trabajar esto como si fuera un silo. Si te preguntara cuál es el papel de la función de recursos humanos en toda esta transformación, ¿cuál es el papel principal? Luego yo te ayudo, no te preocupes. Gracias. Pero ahora es tu opinión. Ahora estamos entrevistándote a ti y tienes que darnos tu opinión. Que me lo apunto. Yo veo dos partes fundamentales, una más a corto y otra más a medio y largo plazo. La de corto es toda la parte de formación y gestión del cambio, la capacitación de todas las personas de la compañía. A medio y largo plazo es ver cómo impacta esto en los diferentes puestos de trabajo, cómo va a cambiar y cuáles son los skills que se van a necesitar, identificar ese gap y empezar a trabajar en ello. Para mí, digamos que son esos dos horizontes temporales. Probablemente el primero, ¿no?, con una capacidad de poder aplicarlo más directamente y más en el corto plazo. El segundo más complejo, ¿vale?, por lo que comentábamos antes, porque hay veces que nos cuesta también ver, ¿no?, determinados puestos, pero yo creo que va a ser clave también, ¿no?, el ver cómo van a cambiar los puestos de trabajo. Y el hilo... Como para decirte que no, imagínate ahora, te dice Sergio que no. Bueno, se puede decir cualquier cosa. Estoy apuntando cosas, tengo que corregirte alguna cosa que has dicho, pero bueno, no te preocupes, que luego lo arreglamos. A septiembre, Luego lo arreglamos. Javier, al hilo de lo que comentabas, ¿están preparadas las organizaciones, sus líderes y los profesionales para convivir con la IA de manera natural o seguimos más en la fase de fascinación que de verdadera integración? Pues yo creo que hay una parte de los profesionales que no solo están, digamos, preparados, sino que lo van a demandar. O sea, la gente joven que entra y sobre todo los que vienen de la universidad ahora lo están utilizando y gran parte de la población lo utilizamos ya en nuestra vida cotidiana para hacer un plan de un viaje, para, oye, hazme un plan de 3 días para ir a visitar esta ciudad o esta otra. Dentro de poco esas mismas herramientas nos van a decir, ¿quieres que te lo reserve? Le vas a poder decir que sí, se conecta con tus apps y te lo va a reservar. Y por lo tanto lo vamos a incorporar, igual que pasó con la transformación digital, a nuestro día a día. La inteligencia artificial, cuando la incorporamos a nuestro día a día, dejamos de llamarlo inteligencia artificial, pero cuando utilizamos Spotify, Netflix, las recomendaciones o venimos a la oficina y vemos el tráfico, estamos utilizando inteligencia artificial y ya no somos conscientes, ya no la identificamos como tal, ¿no? Entonces va a haber gente que ya se va a incorporar y probablemente el reto para ese colectivo va a ser proporcionarles las herramientas que ellos esperan, porque las compañías vamos a ir más lentos en la adopción de la inteligencia artificial, igual que pasó con la transformación digital, porque la tolerancia al fallo que tenemos en nuestro día a día es mucho mayor en las herramientas que utilizamos para consulta, etcétera, que si yo voy a trabajar o voy a interactuar con mi banco, con mi empresa de telecomunicaciones, etcétera, donde la tolerancia es, no, esto tiene que funcionar, o sea, no me cuentes, ¿no? Con lo cual tenemos que desarrollar también unos sistemas que garanticen que la inteligencia artificial se comporta realmente como esperamos. Y eso va a llevar tiempo y va a hacer que ciertas personas nos vaya a generar tensión porque van a esperar utilizar un tipo de herramientas que a lo mejor nos va a llevar un poco más de tiempo implantarlas. Y luego, por otro lado, va a haber gente que vamos a tener que ayudarlas, que vamos a tener que realmente, pues igual que ocurrió, ¿no?, con la digitalización o que nos va a ocurrir. Probablemente la diferencia aquí, y lo veremos también desde un punto de vista de a lo mejor de la siguiente fase de la digitalización, es que la inteligencia artificial nos va a permitir adaptar a la persona en concreto, ¿no? Y hay casos interesantes que estamos empezando a trabajar y a estudiar, y es en temas de adaptación de canales digitales a personas que tienen algún tipo de dificultad, bien sea porque no son, digamos, tan ágiles o están tan adiestrados, ¿no?, en el uso de la tecnología como puede ser personas mayores, ¿no?, o tengan a lo mejor algún tipo de dificultad de movilidad, etcétera, o tengan algún tipo de necesidad que requiere adaptación, o de claro. cualquier adaptación. Y eso
que antes era impensable el poder decir, oye, yo voy a adaptar mi app o mi canal digital a una persona o un colectivo, probablemente pues empecemos a ver cómo te permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cómo puedes interactuar a lo mejor con voz o con texto con una compañía, ¿no? Sin necesidad de seguir, ¿no?, los pasos que tengo que hacer, ¿no?, con clics, etcétera. Otra de las cosas que ha salido recurrentemente también en los podcasts es el tema de las estructuras organizativas, ¿no? Y cómo las estructuras se están adaptando o se tienen que adaptar para dar cabida a la inteligencia artificial. En tu opinión, ¿crees que estamos en el inicio del fin de esas estructuras jerárquicas tradicionales o más bien en una reformulación? Es una muy buena pregunta. Yo creo que también muchas veces, y esto os casi os devuelvo la pregunta a vosotros, pero las estructuras a veces no responden tampoco a la tecnología que yo tengo, sino también un poco a la cultura empresarial. Totalmente. Que tenga, ¿eh? O sea, con lo cual habrá cosas que podamos tener inteligencia artificial y si yo soy jerárquico, a lo mejor en vez de personas tendré una jerarquía de agentes, ¿no?, de inteligencia artificial. Yo quiero mi gente, la quiero ver y quiero que haga lo que y la quiero ordenada, ¿no? Pero sí que es cierto que empezamos a ver cómo hay ese tipo de reflexiones, ¿no?, de si vamos de una pirámide a un obelisco o si se van a eliminar niveles intermedios porque la comunicación, digamos, va a ser mucho más fluida entre las diferentes capas o jerarquías de la compañía. Un ejemplo, por ejemplo, es NVIDIA, ¿no? No sé si, pero NVIDIA, digamos que Jensen Huang, que es, digamos, el alma, ¿no?, de la compañía, le reportan 50 personas. Probablemente, no sé si es por la personalidad, pero también porque están utilizando inteligencia artificial, además ellos mismos, de manera masiva. Ellos están utilizando incluso para el desarrollo de sus chips, están reduciendo de 18 meses a 6 meses el desarrollo de producto, lo están haciendo de manera masiva. Pero es un ejemplo también donde a lo mejor vamos a unas estructuras más planas, ¿no?, con menos jerarquías. Es un poco el debate que hay hoy. El tema, la duda que tengo es las posibilidades, pues yo creo que pueden estar ahí, ¿no? El tema es la cultura. Vemos diferentes tipos todavía, ¿no?, hoy en día. Absolutamente. Sí, es un muy buen punto. Has hablado varias veces de la importancia de conectar tecnología con negocio. Esa nos ha quedado clara. Pero parece que hay más vértices de ese triángulo, ¿no? Al final es conectar negocio, talento, propósito. ¿Crees que ahí puede estar la clave de la cuestión? ¿Qué se nos escapa? ¿Qué nos falta para completar ese núcleo de éxito de los proyectos de inteligencia artificial? Yo creo que negocio, talento, propósito, está claro. Yo creo que hay una parte también de gestión de riesgos. Qué bueno. O sea, de los riesgos de la inteligencia artificial, sobre todo en estas etapas tempranas, ¿no? Yo creo que ahora mismo hablamos mucho de los copilots porque realmente necesitamos una persona que verifique la salida, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pero es verdad que no podemos negar que a día de hoy la inteligencia artificial no es determinista. Entonces, tenemos que gestionar bien los riesgos. Y hay un tema de riesgo y hay un tema también de regulación. En Europa es verdad que tenemos la regulación europea. Muchas veces decimos, no, es que la regulación en Europa es un impedimento para la innovación, ¿no? Yo no lo creo. Creo que la regulación en inteligencia artificial básicamente lo que viene es a garantizar, ¿no?, o a preservar los derechos de las personas, ¿no?, la integridad. Y ahí, oye, pues como me decía a mí un cliente, no podemos darnos más que abrazos, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que eso es algo necesario. Pero muchas veces nos escudamos en la regulación, pero la realidad es que lo que nos falta aquí, yo creo, ¿no?, añadiendo al éxito de los proyectos de inteligencia artificial, es que no puede ser un éxito únicamente de una empresa, es que tenemos que generar ecosistemas, es que tenemos que mejorar la colaboración público-privada, es que tenemos que mejorar la formación y la gestión del talento entre las universidades y las empresas, que tenemos que desarrollar un entorno de inversión, de fondos de inversión con digamos, colaboración con fondos, ¿no?, estatales y empresa. O sea, crear esos ecosistemas, ¿no?, y empezar a entrar un poco en esa inercia
que sí que tienen otras geografías, como puede ser la americana, y que no se construye de la noche a la mañana. Y que no es un tema de, oye, vamos a habilitar unos fondos y vamos a ver con esto qué hacemos, sino que el crear ese ecosistema, ¿no? Creo que es fundamental. Con lo cual está, digamos, desde un punto de vista de empresa, que yo creo que tú lo comentabas muy bien, ¿no? El propósito, ¿no? El negocio, el talento, la gestión de los riesgos. Pero tenemos que, o sea, es muy difícil que una compañía vaya a tener éxito si digamos, el entorno no la acompaña, ¿no? Y vamos a vivir un momento en el que, bueno, ya veremos, ¿no? Es difícil, quizás es más difícil predecir el entorno geopolítico que lo que va a pasar con la IA, ¿no? Pero probablemente desde un punto de vista competitivo, las compañías o los mercados que hagan una adopción más acelerada van a estar en superioridad de condiciones con respecto a empresas europeas. Sí. De todas maneras, aquí abro un pequeño paréntesis. Tenemos un capítulo en el podcast que grabamos con Manel Carpio hablando de los temas de regulación, que es una joya. O sea, nos hizo reflexionar y nos hizo cambiar el punto de vista sobre la regulación vista como ese elemento que nos pone palos en la rueda a un elemento muy interesante a considerar. Así que si no lo habéis escuchado, desde aquí os invitamos a que busquéis el capítulo crack. de Manel, Sí, porque sí, fue magnífico. Tremendo. Decías, Javier, en el entorno de la empresa, si nos salimos de la empresa y vemos sectores, ¿ves también diferencias en cuanto a cómo está ahora mismo según el sector o según la industria en la que estés trabajando, acompañando? Sí, nosotros sí que vemos sobre todo aquellos sectores en los que tienen un B2C, ¿no? Un business to consumer, y tienen que gestionar un número muy grande de clientes, sí que vemos que el ritmo está siendo más acelerado. Sobre todo porque la capacidad que te da para poder adaptarte, ¿no? Para poder dar mejores herramientas a las personas que están enfrente del cliente, etcétera, las posibilidades son enormes. Es verdad que todavía está costando más el poner herramientas de inteligencia artificial directamente al cliente, por lo que comentábamos antes de la fiabilidad. Pero pronto yo creo que vamos a ver que eso también se va a acelerar. Una de las cosas es que se está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar la inteligencia artificial, o incluso los sistemas, ¿no? de seguridad de la inteligencia artificial, y eso pensamos que lo va a acelerar. En segundo lugar, compañías que tienen un back office o unas operaciones pesadas, ¿no? Que empiezan a mover ya no papeles, pero sí documentos digitalizados en PDF, que tengo que coger un documento, meter los datos, etcétera, ¿no? Y luego compañías muy intensivas en tecnología. Esos son, digamos, los tres ámbitos donde ahora mismo estamos viendo, ¿no? Y si te fijas, compañías como pueden ser, o sectores como puede ser banca, seguros, energía, retail, ¿no? o consumo, sector público, tanto a nivel local como a nivel internacional, está habiendo digamos, una inversión muy, muy importante, ¿no? Y luego hay sectores donde se está aplicando la inteligencia artificial desde un punto de vista de innovación, de descubrimiento de nuevos materiales o nuevos fármacos. Porque los modelos lo que utilizan, digamos, son las palabras y la probabilidad que realmente hay entre una palabra y la siguiente, ¿no? Es como funcionan básicamente. Y si yo en lugar de utilizar palabras utilizo moléculas o utilizo genes, lo que puedo hacer es acelerar mucho los ciclos de descubrimiento de materiales o incluso de fármacos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, que a nivel global hay muchísima inversión en generación de modelos que están trabajando de esta manera. El resto, yo creo que, por ejemplo, en temas de fabricación, etcétera, también lo estamos empezando a ver en temas de gemelos digitales, ¿no? Cómo yo puedo hacer simulaciones. Y esto lo estamos viendo porque ciertos cambios que hay en cadenas de producción puede tener un coste elevadísimo. Pero si yo tengo un gemelo digital donde puedo empezar a simular ciertas cosas, puedo anticipar problemas, puedo hacer ciertos tipos, ¿no? Simular ciertos tipos de cambios que luego realmente vea que están funcionando y trasladarlo al mundo físico, al mundo real. Entonces, sí que es cierto que hay ciertos sectores donde se están haciendo inversiones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo que estamos observando es que hay una inversión más decidida, y que a lo mejor hay otros que probablemente, pues a lo mejor tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Qué bueno. Ahora nos vamos a mirar hacia el futuro. Imaginemos por un minuto que nos ha ido fenomenal en esto del podcast, y 5 años después volvemos a llamarte para entrevistarte, porque además te lo pasaste bien hoy, y te hacemos preguntas. Qué bien. ¿Qué te gustaría poder decir que ha cambiado en las organizaciones españolas gracias a la IA y a esta nueva forma de pensar?
A mí me encantaría que realmente las organizaciones españolas pudiésemos incrementar la productividad en base a la generación de propiedad intelectual. O sea, yo creo que esa es la clave quizá que nos vaya a mejorar a todos la vida como país, incluso como personas, ¿no? Como que vayamos a desarrollar también un mercado laboral y un mercado de talento o digamos una actividad empresarial al nivel del talento que tenemos. Yo siempre digo que en España no tenemos un problema de generación de talento, tenemos un problema quizá de retención, ¿no? Pero en la medida en la que nosotros seamos capaces de crear empresas, de crear más Inditex, más grandes bancos como los que tenemos, ¿no? O grandes compañías energéticas, y sobre todo también cambiemos nuestro modelo productivo basándonos más en propiedad intelectual, ¿no? Y en trabajos de mayor valor añadido. Yo creo que ahí la inteligencia artificial sí que puede ser una palanca para cambiar todo esto. Sí que puede ser a lo mejor una herramienta que nos ayude a cambiar un poco el status quo y a modernizar el modelo productivo del país. A mí me encantaría eso. O sea, me encantaría que las empresas españolas, y muchas veces nosotros lo que intentamos es, a través de nuestra red internacional, traer lo que está ocurriendo en Estados Unidos aquí. O sea, lo que llamamos traer Silicon Valley a las empresas españolas, pero sobre todo para elevarlas, ¿no? Para decir, oye, es que creemos que hay compañías que tienen un potencial enorme y que si pierden a lo mejor esta ola, pues podemos perder una oportunidad. Por eso que siempre decimos, ¿no? Decir, oye, tenemos que cambiar el modelo productivo, etcétera. Pero el modelo productivo es muy difícil cambiarlo si no cogemos esta ola tecnológica. Ya hemos perdido unas cuantas, ¿no? Entonces, es verdad que en Europa o en España en concreto es muy difícil que nosotros podamos destacar en generación de tecnología. Decir, oye, vamos a generar el mejor modelo de inteligencia artificial y competir con OpenAI. No digo que sea imposible, ¿no? Porque, oye, todo puede ser, pero es más difícil, o es más difícil que nosotros podamos generar un competidor de NVIDIA. Ahora, lo que sí que somos muy buenos es aplicando tecnología o generando modelos de negocio y expandiéndolos por el mundo. Yo creo que eso es la oportunidad a lo mejor que tenemos de multiplicar, ¿no? Qué bien. Qué bien. Qué bueno. Pues nada, sí es verdad. Te vamos a pedir ahora algo difícil, vamos a pedir que te quites el gorro de socio en Deloitte y nos hables más desde un punto personal. ¿A ti qué te sorprende? ¿Y qué dirías, esto ha merecido la pena todo este esfuerzo? Dices con respecto al tema de la inteligencia artificial, sí. de lo que estamos haciendo, etcétera. Más como Javier. A ver, con respecto a lo que está ocurriendo, o sea, a mí me sorprende muchísimo la capacidad que están adquiriendo las herramientas de inteligencia artificial. O sea, yo creo que si cada uno de nosotros cogemos un área en la que consideramos que más o menos, oye, controlamos, ¿no? Vosotros en recursos humanos, o llevo toda la vida en tecnología, y le empiezas a hacer preguntas y le empiezas a plantear, ¿no? Retos a la inteligencia artificial, no te dice chorradas. O sea, y además es que va mejorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, las capacidades son brutales. A nivel personal, pues quizá un poco la incógnita, ¿no? Es esto cómo va a afectar. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y dices, oye, nosotros, mal que bien, ya tenemos una edad, pero decir, oye, ¿y qué tipo de mundo se van a encontrar? Desde un punto de vista laboral, pero no solo desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista de sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una de las cosas. Yo soy optimista, por naturaleza. O sea, yo creo que vamos a un mundo mejor. Pero sí que me llama muchísimo la atención decir, oye, ¿y cómo va a ser el mundo laboral, ¿no? ¿Qué cosas tienen que aprender? Y ahí había 2 cosas que vosotros, yo creo que lo comentamos el otro día, y escuchaba decir, oye, ¿y qué skills crees que van a ser necesarios a futuro? Porque como el conocimiento va a ser casi universal y vamos a tener la capacidad de tener a nuestro servicio, ¿no? Pues todo tipo de abogados, de especialistas, ¿no? Como si estuviesen recién salidos de la universidad. Y el otro día leí un artículo que decía, hay 2 skills que probablemente serán clave a futuro, ¿no? Y uno es el aprender a aprender, el realmente, ¿no? Que en todo este mundo, el ver cómo eres capaz de adquirir nuevos conocimientos, sobre todo quizá luego para poder conectarlos con otros, ¿no? Y el aprender a pensar. O sea, muchas veces yo creo que en las organizaciones estamos más en el hacer que en el pensar, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo les digo a mis hijos, oye, tenéis que aprender a pensar
¿no? Y aprender a aprender. Aprender a aprender. Nos quedamos con eso, Javier. Ha sido un lujazo escucharte. Nos hemos divertido mucho y nos has dado una visión también un poco distinta de qué está sucediendo ahora mismo en las compañías españolas y hacia dónde deben ir las cosas. Querido Sergio, te han mentado 3 o 4 veces. Ahora te toca acompañarnos con ese broche de oro de nuestras sesiones, con esas reflexiones que nos ayudan a ordenar las ideas. Así que dale, que te ha dejado el listón alto. Hoy me ha pasado una cosa, y es que le hacíais preguntas a Javi, y Javi me miraba, digo, a ver, si esta es una pregunta del ámbito de personas, respóndela tú. Y yo, no puedo, o sea, eres el entrevistado, tenemos que saber tu opinión, porque además Javi y yo hemos compartido muchas conversaciones sobre esto, ¿no? Así que yo voy a hacer hoy algo un poco diferente, porque te han preguntado a ti, y voy a responder desde nuestro punto de vista. Oye, ¿qué le recomendarías a un área de recursos humanos, ¿no? Aunque le hemos comentado en muchos capítulos también. Y cuando estabas hablando, me han venido dos reflexiones sobre este tema. Sobre este tema. Normalmente tengo son más. 3, pero son 2 sobre hoy este lo tema. ha acotado en 2. Y lo cojo con la primera. Has hecho antes, cuando hablabas, has puesto un ejemplo de. ¿Os acordáis cuando salió Internet? Y en la cabeza pensábamos en, bueno, tal vez los de páginas amarillas podían tener algún problema y nadie se imaginó todo lo que podía llegar con esto, ¿no? Con lo cual, la primera mentalidad es una mentalidad de riesgo o de oportunidad. O sea, esta es la primera reflexión que me viene a la cabeza. Con lo cual, cuando uno está en un área de recursos humanos o de personas, lo que tiene que pensar es, ¿esto es una oportunidad o es un riesgo? Y la primera cosa que tenemos que hacer es empezar a cambiar esas mentalidades de riesgo, aunque es relevante tenerlo, y luego lo desarrollaré un poquito más. Con lo cual, mente de oportunidad. La segunda cosa que me ha venido a la cabeza es cuando uno piensa en una función, tradicionalmente, esto nosotros estaremos de acuerdo muy rápido, y frecuentemente con la etiqueta que te ponen otros. Hay funciones de coste y funciones de beneficio, funciones de coste y funciones de ingreso. Y tradicionalmente nuestra función ha sido considerada como otras funciones de coste. Yo, en mi caso, creo que somos una función hoy de transformación, sin lugar a duda. Con lo cual, tenemos una función de transformación. Ni coste ni beneficio, es una función de transformación. ¿Qué le recomendaría a recursos humanos? Que cogiéramos esa función de transformación y fuéramos súper ambiciosos. Es decir, si nosotros queremos ambicionar o queremos tener esa función de transformación realmente en el momento en el que estamos, empecemos a probar nosotros mismos, porque hacer recomendaciones ya lo hacen los consultores, que digo yo, pero las funciones de recursos humanos tenemos que probar, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar soluciones. O sea, tenemos que hacerlo en nuestro propio ámbito de influencia, coger esa expertise y realmente coger esa transformación y llevarla al resto de la compañía. Ese sería un consejo muy básico, pero ¿por qué? Porque te lo han preguntado y quería transmitir nuestra opinión desde el área de recursos humanos. Y ahora a lo que tú has comentado, ¿no? Y ostras, escuchándote a ti, y esto es un chascarrillo nuestro, voy a hablar de nuestros inicios en esta historia, ¿no? Porque a Javi, de repente, alguien le dice, Javi, tú de esto la tocas, ¿no? Y Javi, que es un tío majo, con mucha buena gente, me dice, bueno, a ver, yo soy humilde y tal. Sí, la toca. Bueno, pues tienes que empezar a liderar esto. Y lo primero que hace es identificar quiénes son las personas que podrían acompañar a Javi en toda esta historia, en una organización, en este caso como Deloitte España, de 12.000 y pico personas, ya 13.000, y teniendo la visión internacional de lo que está pasando en Deloitte, ¿no? Y Javi me dijo una cosa, me dijo, mira, Sergio, ¿sabes qué pasa con el tema de la IA? Que esto no es tecnología. Esto no es tecnología, esto no es negocio, esto no son solo personas. Dice, aquí nadie puede liderar una transformación solo. Y eso fue una palabra, una frase que me dijo Javi. Dijo, por eso yo necesito que nos ayudemos entre todos a trabajar juntos hacia eso, porque si no va a quedar en una anécdota y no nos lo podemos permitir. Esa fue la primera reflexión que me hizo Javi y montamos un equipo de trabajo que al principio, si recuerdas, éramos hasta demasiados, seguimos siendo muchas personas, pero lo que sí que ha hecho es, durante este tiempo que hemos estado trabajando juntos, ayudarnos mucho a alinearnos todo con un solo propósito. O sea, estos fueron nuestros inicios. La segunda cosa que yo pondría encima de la mesa es, y haciendo un poco de reflexión a que hay que trabajar juntos, pues yo me imagino esto, si lo ponemos en símil musical, ¿no? Es como el CEO y el comité de dirección, su comité ejecutivo, pues tiene que pensar en cómo transformar el negocio, el talento, la tecnología, es decir, y meterlo en una misma partitura, pues al final yo creo que nuestra labor probablemente en algún momento pudiera ser, no sé si llamarle el director de orquesta,
pero como mínimo el regidor probablemente del escenario sí. ¿Por qué? Porque no es una cosa que afecta a un área, es una cosa que afecta a toda una organización. Entonces, en esa ambición, ¿por qué no podemos ambicionar? Ya no llamaría ser protagonista o espectador, que es lo que decíamos al principio nosotros, sino ambicionar ser el regidor de toda esta transformación. 2. Y luego la tercera, que ya no para enrollarme mucho, pero Javier nos ha contado muchas cosas y muchas posibilidades, ¿no? Al final la imaginación es infinita. La imaginación es infinita. Y cuando uno se pone a pensar en el impacto que la inteligencia artificial generativa puede tener en nuestras vidas, en nuestros negocios, en las organizaciones, yo añado un elemento más y es, creo que tenemos una responsabilidad. Y viene a la última pregunta, que por cierto, una pregunta difícil. ¿Cómo te imaginas en 5 años, ¿no? ¿Qué te gustaría pensar a nivel personal? Bueno, pues a mí me habéis hecho pensar vosotros y he pensado, ostras, yo creo que de aquí 5 años o 6, si la cosa va bien, que esperemos que vaya muy bien, podré decir, ostras, yo formé parte de esa transformación y ayudé, probablemente con mi granito de arena, a crear el futuro en el que hoy estamos, ¿no? Y eso para mí es una gran responsabilidad, porque tú puedes crear un futuro desde un punto de vista egoísta, ¿no? Y pensar solo en, llámale rendimiento, en reducción, o puedes pensar en un futuro, o en ese caso el presente que tendremos de aquí 5 años, en el que la gente diga, ostras, las personas que han estado en este momento han hecho muy bien su trabajo. Y para mí, pues me acabáis de poner en la cabeza una responsabilidad. Y es que todas las decisiones que tomemos o que recomendemos a nuestros clientes tengan la responsabilidad de que el futuro que construyamos sea mejor. Yo me he pasado súper bien, Javi, contigo, como es habitual. Qué bonito. Muchísimas gracias. Me habéis hecho pensar, ¿eh? Vaya, pues mira qué bien. Ya hemos conseguido. Hemos tardado un montón de capítulos, ¿no? Es que ahora de hacerme pensar a mí cuesta, ya sabéis que eso tiene su cosa. Yo ha sido un lujazo, como siempre, escucharos, Javi, a Sergio con sus reflexiones, que yo creo que siempre le pone un punto de pensamiento. A mí me gusta siempre cuando lo acaba, tiene un punto humano siempre cuando hablamos de tecnología. Y para mí ha sido un lujo, como siempre, escuchar a Sergio en las reflexiones y a ti, Javi, sobre todo con alguien que está tan pegado a lo que está pasando en las organizaciones españolas. Para mí un lujazo. Bueno, pues qué bien. Pues con esto cerramos el capítulo de hoy y de nuevo os invitamos a seguirnos. Si os gusta el contenido, compartidlo y dentro de muy pronto nos tenéis aquí otra vez con un capítulo nuevo. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Javi. Gracias.